La chispa de esta polémica fue transmitida en directo por televisión. Sábado en la noche, el presidente Petro lo transmitió en modo de alocución presidencial desde la Alpujarra en Medellín. Y no fue una chispa cualquiera, el presidente rodeado de delincuentes, haciendo un acto que parecía de campaña política, con gente, muchos de ellos llevados en buses, dicen en Medellín, contratados desde Chigorodó o desde diferentes regiones de Antioquia. Buses, entre otras cosas, del SENA, según se ve en las imágenes. El pretexto es la paz urbana. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Cómo está, señor? Alcalde, ¿usted se enteró del acto del sábado antes de? Claro, ellos envían pues las comunicaciones desde el Ministerio del Interior para todo el tema que necesitan ellos de coordinación de seguridad, y siempre yo dije, pues hombre, por supuesto que garantizado todo lo que necesiten en la ciudad. Lo triste es que vayan a la ciudad no a hablar con alcalde, con gobernador o con sociedad civil, sino que vayan a subir bandidos a la tarima. Esa es la realidad. ¿En qué momento, alcalde, usted se enteró, porque esto fue durante todo el sábado, que los estaban sacando de las cárceles para llevarlos al acto? ¿Eso cómo sucedió durante todo el sábado? Nos enteramos, Néstor, al mismo tiempo que todo el mundo. Y ustedes como medios de comunicación, cuando los vimos ahí llegar, dizque protegidos y cuidados por el IMPEC, y cuando los subieron a tarima, al lado del presidente. Lo que hizo Petro fue no solo poner al lado a los peores criminales de Medellín, sino ponerse de su lado, que es más grave todavía. Esto nunca se había visto, y le aseguro que en ningún país del mundo esto se ha visto. Que un presidente suba a los peores criminales justamente para amedrentar a una ciudad y a quienes gobernamos hoy la ciudad, simplemente por el hecho de ser oposición al gobierno nacional y de todo lo que están haciendo. En eso es lo que llevan el país. Eso no fue un acto político, eso es un acto de la vergüenza. Pero alcalde, perdone. Eso fue el acto de legitimar la barbarie. Le pido una precisión ahí. Si es un acto alrededor de lo que en el gobierno nacional llaman la paz urbana, y se refiere, por supuesto, son bandas de delincuentes que operan en Medellín, ¿por qué no estaba usted en el acto? ¿Por qué usted, como alcalde local, no fue invitado? Lo primero, porque es que yo no estoy invitado a ese acto que hace el presidente, ni está invitado el gobernador. Todo lo contrario, lo que hace Petro para ir a Medellín es a provocar. Él no va a buscar un consenso ni a buscar la paz. Eso no fue un acto de paz. Ahí se dieron palabras de todo menos de paz. Eso pareció un acto de guerra, pero además poniéndose del lado de los peores criminales. Y yo lo sigo de esta forma, Néstor. ¿Cómo va a ser normal que un jefe de estructura criminal, al lado del presidente, quien debería representar toda la institucionalidad, independientemente de cómo pensemos, va y básicamente dice que yo como alcalde de Medellín soy quien me atravieso a un proceso de paz? Primero, dígame cuál es el proceso de paz, si ni siquiera hay marco jurídico. Allá entra como Pedro por su casa, los que Petro nombró, dice que en la comisión de paz en la cárcel de Itagüí, quién sabe qué están negociando, que le digan al país pues qué están negociando. Segundo, ¿dónde está el marco jurídico? Tercero, ¿bajo qué excusa salen de la cárcel? Y si un presidente puede ordenar sacar criminales de la cárcel como y nada, como quien dice, tráigamelos a tarima que quiero estar con ellos. Y tercero, Néstor, todos queremos la paz, pero nos van a ir amenazando. La pregunta es, ¿quieren la paz? Listo, dejen de asesinar ya. El 46% de los homicidios en Medellín son por enfrentamiento entre estructuras criminales. Dejen de extorsionar ya, alcalde, que extorsionan a la gente. En este momento, ¿están dando un proceso de paz con estos señores que están en la cárcel, con estas bandas criminales, que es el pretexto que utilizan en el gobierno para subirlos a la tarima? ¿Eso en qué está? No tenemos ni idea, Néstor. Lo tiene que decir el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuál es el marco jurídico, no sabemos qué están negociando. No sabemos qué les están ofreciendo. Lo que dice Petro en tarima básicamente es que van a otorgarle unos beneficios jurídicos. Petro se puso más del lado de los peores criminales que de las víctimas, y de la ciudad de Medellín, que ha sido víctima de esas estructuras criminales. Esos que estaban ahí son los que nos amenazan a nosotros, son los que extorsionan en los barrios, son los que asesinan gente. El presidente Petro tomó la decisión de estar del lado de ellos y no de la gente, pero claro, es lo mismo que hizo con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias FARC. Todas las estructuras criminales están fortalecidas y mientras tanto desfortalecen la fuerza pública. Es que el mensaje que dan ese día es muy grave.
es desalentador para una sociedad que ha sido víctima de la mafia. Sí, alcalde, revisando la lista de esos 9 cabecillas que llegaron y se subieron a la tarima con el presidente Petro, está Douglas, alias Tom, también está alias Vallejo, que incluso alcanza a decirle unas palabras al presidente Petro, que son todos cabecillas durante mucho tiempo perseguidos en Medellín y hoy presos en Itagüí. Usted de inmediato reaccionó y dijo que le estaban poniendo una lápida también a usted y a la ciudad. ¿Por qué cree que es una lápida a usted en particular? Camila, ¿cómo estás? Vos que conoces bien esta historia y que eres y que sos de acá y que conociste ese proceso. Cuando yo fui alcalde de la anterior administración, recuerde las amenazas permanentes porque dimos captura justamente a alias Tom, a Vallejo, porque seguíamos denunciando de cómo desde la cárcel daban órdenes de asesinarnos, personajes como Pesebre y personajes como estos que tú has mencionado. Y nosotros hemos seguido dando esa lucha. Y acá hay un tema muy grave. Miren, hace pocos días nosotros recibimos una amenaza directa de esas personas, de algunas de las personas que estaban ahí en tarima. Y es más grave saber que esas personas conocían de primera mano una investigación que llevaba ya la Fiscalía, la Policía, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, frente al tema de lucha contra el lavado de activos, producto del narcotráfico, de la extorsión y todo esto, y se iba a dar una operación muy grande. Esa investigación llevaba 10 meses. ¿Y por qué nosotros recibimos hace aproximadamente 3 semanas una amenaza directa, donde nos mandaban a decir que si seguían avanzando en esas investigaciones y que si se daban esas capturas de esos familiares de ellos que parecían estaban implicados en lavado de activos, que nos teníamos que atener a las consecuencias de manera directa? Alcalde, ¿quién le envió esa amenaza? Una amenaza directa. Alias Douglas. Alias Douglas, se la envió nos directamente. Llegó a través de personas, sí señor, y nos llegó a través de personas que hacen parte de la llamada mesa de paz total. Cosa peor. Ese Douglas estaba subido en la tarima, claro, ¿verdad? Que estaba ahí. Claro que estaba ahí. Es el cabecilla de la terraza. El que habló en la tarima fue Vallejo. Sí, señor. El otro estaba al lado y se lo voy a decir así en esto. Esas personas nos han amenazado a nosotros todo el tiempo y a nuestras familias. Esos son a los que Petro subió a la tarima a validarlos como actores políticos. Y yo vuelvo y lo digo, el responsable de lo que nos pueda suceder a nosotros es Gustavo Petro. Mire, hace pocos días, hace pocas semanas, Petro ondeaba la bandera de la muerte y luego la tenía en su oficina. Luego en otro discurso decía que el pueblo borraría a algunos congresistas y días después atentaron contra Miguel Uribe. Ojo que es que la situación es muy grave. Nosotros hemos combatido esas estructuras criminales. Pero usted me está sugiriendo, alcalde, que estos señores de la tarima de Medellín pueden tener algo que ver con el atentado a Miguel Uribe. No, yo lo que le estoy diciendo básicamente es que Petro está validando asesinos que nos han amenazado a nosotros y que dan órdenes de asesinatos desde las cárceles y que el palo no está para cuchara y que habló de bajarle a las revoluciones, que habló de bajarle al tono y lo que hace es todo lo contrario, se sienta con los peores criminales para una tarima, básicamente amparar amenazas en contra de nosotros. Por Dios, Néstor. Alcalde, dígame qué garantías vamos a tener los ciudadanos. La gente sabe quiénes son estas personas que atentan todos los días contra la gente en Medellín, que ordenan asesinatos, que se dedican al negocio del narcotráfico. Y yo le voy a decir una cosa más allá que es importante, que la gente cree que esto es solo de Medellín. Esos jefes de estructuras criminales, mire, hay unas organizaciones en el país que llaman las GO, grupos de delincuencia organizada, ligadas al narcotráfico. Del 100% de las estructuras de GO del país, esas personas que están ahí representan el 43% de las GDO que están en Medellín, pero desde ahí controlan Eje Cafetero, desde ahí controlan gran parte de Cundinamarca, desde ahí controlan gran parte de la costa. Usted dice GDO, grupos de delincuencia organizada. Grupos de delincuencia organizada, alcalde, ligados al narcotráfico. Hoy hay en Medellín, que ha sido uno de los mitos desde siempre, creo que desde cuando Sergio Fajardo era alcalde de Medellín, de la donbernabilidad. Hoy opera la reducción de homicidios, de tasa de delincuencia en Medellín. ¿Se produce por algún acuerdo con estas bandas criminales? Néstor, yo le puedo decir que lo único que hemos hecho es combatir esas estructuras criminales. Tenemos hoy la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años y se hace con acciones de la fuerza pública.
y ellos amenazan entonces, ahora, entonces que si no les dan beneficios jurídicos, entonces van a disparar los homicidios. Entonces están ¿qué? Van a ordenar el enfrentamiento entre las estructuras criminales, van a salir a amenazar y a seguir matando gente. Yo le voy a decir una cosa, es que lo que hace el gobierno es básicamente validarlos. Y aquí se deben las acciones de reducción gracias a la Fiscalía General de la Nación, gracias a la policía, al ejército, a los combates que se le da día a día. La semana pasada se da un golpe durísimo contra la estructura de La Terraza, donde inclusive intentaban algunas personas que hacen parte de la mesa tratar de evitar la captura de personajes que iban a ser capturados como alias Jordi. Es que aquí están pasando cosas muy delicadas. Lo que pasó en la tarima, alcalde, con Petro es una imagen que va mucho más allá de esa imagen. ¿Qué es lo de Jordi, alcalde, que usted lo iban a capturar y no lo pudieron capturar? Mire, Néstor, para que hablemos claro. Jordi es uno de los jefes de La Terraza, alias Jordi. Esa operación de la que yo le hablo, que se venía realizando e investigando desde hace 10 meses de parte de la Fiscalía, de la Policía y con apoyo de la Alcaldía, estos jefes criminales tenían información de que se iban a producir ya unas capturas. Eso pone en riesgo a fiscales, a jueces y a nosotros. ¿Por qué lo sabían? De ahí llega la amenaza. Jordi era una de esas personas que estaba dentro de esa operación, más muchos de los familiares de las personas que estaban parados al lado del presidente y que iban a ser capturados por lado de activos, y que efectivamente fueron capturados la semana pasada por lado de activos, producto del narcotráfico. Y a ese Jordi lo capturaron. A Jordi lo capturaron finalmente, pero yo tengo información que personas nombradas por Petro en la mesa de Itagüí trataron de interceder ante la fuerza pública antes de la captura, que para que no realizaran esa captura. ¿La senadora Isabel Cristina Zuleta habría sido una de esas personas? Sí, señor. Y la Corte Suprema debería investigar eso. A ver, perdóneme que lo que usted está diciendo, alcalde, es muy grave. Que la senadora Zuleta, que es antioqueña, que estaba en la tarima con el presidente Petro, intercedió para que no capturaran a Jordi. Sí, señor. Y le voy a decir una cosa. ¿Y a quién llamó? Y esa es la que estaba al lado de ellos. Y es la que entra como Pedro por su casa a la cárcel de Itagüí todos los días cuando le da la gana. ¿Y a quién llamó? ¿A quién llamó ella? ¿O cuál es la estrategia? A altos mandos de la policía. A altos mandos de la policía. ¿A pedirles que no capturaran a Jordi? Que si capturaban a Jordi, que acababan con el proceso de paz y la mesa de paz de Itagüí. Miren, Néstor, quedamos en manos de los bandidos. Trabajan para los bandidos. Entonces yo doy esta pelea. Arriesga uno todo. Arriesga uno la vida. Arriesga la vida de la policía. Arriesga la vida de nuestros soldados. Arriesgan la vida los fiscales que llevan estos casos. Arriesga la vida de la gente en la calle. Y entonces, básicamente, pues entonces los mejores voceros de los peores criminales en Colombia son directamente los del gobierno nacional, empezando por el presidente y empezando por senadores como esta. No, yo prefiero ya hablar claro. Mire, a mí me parece muy grave lo que está pasando. Están entregando el país a las estructuras criminales. Sí. Están fortalecidos. Y yo sé que esto me puede traer a mí todos los problemas del mundo, como me los trae cuando yo hablo claro de estos temas, que siempre lo he hecho. Pero yo quiero saber qué piensa, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, con quienes de manera coordinada con Fiscalía, con Policía y con Ejército lográbamos la captura entre 2016 y 2019 de personajes como alias Tom, que estaba ahí en la tarima, que era pedido en extradición, de alias Lindolfo, de alias Vallejo, de todos ellos. ¿Y qué pensarán cuando los ven al lado de un presidente, por Dios? Sí, alcalde, es que el presidente no solo estaba al lado de ellos, lo grave es que está del lado de ellos y lo utiliza como herramienta de intimidación a quienes somos oposición a su gobierno. Claro, ¿dónde están las garantías? No es menor que la gorra que usaba el presidente era la misma que se pusieron esos 9 cabecillas. Sin embargo, las fuentes en la cárcel de Itagüí, ya que usted cuenta esa mediación o trabajo de la senadora Isabel Cristina Zuleta, nos dicen que estos cabecillas han salido 4 o 5 veces de la cárcel de Itagüí, no solo a este evento con el presidente. Usted, como alcalde de Medellín, ¿ha sido informado de esas salidas que han sido todas a su ciudad? ¿Qué nos van a informar, por Dios?
si a ellos les interesa es estar del lado de ellos. ¿Qué nos van a informar? Mientras nosotros damos esta lucha, mientras fiscales valerosos dan esta lucha, mientras policías dan esta lucha, mientras jueces toman decisiones difíciles y dan esta lucha y el ejército lo hace también, ¿qué sensación va a sentir uno cuando ve un gobierno entregado a esta destrucción? Tengo entendido que una de esas salidas, alcalde, no sé si usted lo sabe, de las que le pregunta Camila, que los sacan a actos públicos, estuvieron en la Universidad de Antioquia. ¿De esa se enteró usted? Una de ellas sí fue esa. Sí, esa sí fue porque fue pública que llegaron allá a hablar de estos temas. Entonces, pero no sabe uno que están negociando, no sabe uno que están hablando. Y yo se lo digo así, Néstor, y Ricardo y Camila, a todos los colombianos y a la gente que no oye Medellín, mire, nosotros hemos sufrido esas estructuras criminales toda la vida. Aquí la gente está mamada de pagar extorsión. Aquí a la gente la reclutan niños, reclutan jóvenes, plazas de vicio, asesinan, se matan entre ellos, mandan a ordenar asesinatos. ¿Usted cree que cómo se siente la gente viendo que quien representa el poder del Estado están en la misma tarima? Que arriesgamos la vida por esto. Entonces las familias nos preguntan y todos los amigos y la gente, venga, ¿vale la pena esto? Yo sigo diciendo que vale la pena esta lucha. Esta es una lucha ética y moral, pero duele ver que quienes deberían estar es del lado de nosotros, quienes estamos dando la lucha, se pusieron del lado de los peores criminales. Alcalde. Y yo creo que aquí se tienen que investigar muchas cosas. No me puede pasar por alto. Primero, cómo salieron, por orden de quién, con qué excusa los dejaron salir. Yo creo que Fiscalía, Procuraduría, todas las entidades deben investigar qué pasó ahí realmente, porque están instrumentalizando a los peores criminales para intimidar una sociedad, una ciudad, y para intimidar a quienes somos oposición a un gobierno. Es que yo me elegí democráticamente en Medellín. A nosotros no se no amenazarnos el presidente Petro, pero eso sí, con los bandidos muy blandito y conmigo muy duro. Alcalde. Es que mire, yo he estado acostumbrado toda la vida a que me amenacen las estructuras criminales. Yo a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente al lado de las estructuras criminales. Eso es diferente. Y quienes tienen que combatir esas estructuras criminales estaban ahí en la tarima, por Dios. Alcalde, vuelvo a la amenaza de alias Douglas hace algunos días. ¿Esa amenaza que usted recibe es una amenaza verbal o es una amenaza por escrito? Es una amenaza verbal. Y se dejó constancia en uno de los consejos de seguridad de parte del secretario de Seguridad de Medellín, que fue quien recibió ese mensaje directamente y me lo comunicó, y se lo comunicó inmediatamente también a las autoridades. ¿En qué consistía específicamente la amenaza, alcalde? ¿Qué le decía Douglas? La amenaza es que ellos conociendo el proceso que se llevaba de parte de la Fiscalía, de la Policía y apoyo de la Alcaldía frente a ese proceso que involucraba a cabecillas de estructuras criminales en temas de lavado de activos y a familiares de ellos, la amenaza era que si algo le pasaba jurídicamente a sus familiares y se venían afectados, que nos teníamos que atener a las consecuencias, literal, que volaba mierda al zarzo en Medellín y que nosotros tendríamos que responder. Y esos son los que estaban en tarima. Alcalde, el emisario que le da ese mensaje al secretario de Gobierno de Medellín, ¿tiene credibilidad? Es decir, ¿sí es evidentemente un emisario de Douglas? Todo está ahí en las constancias que se ha dejado en las actas de los consejos de seguridad, y así lo saben Fiscalía, Policía y Ejército. Sí, esa era la siguiente pregunta. La Fiscalía está notificada del tema, ¿hay denuncias sobre esto? La fiscal está enterada, la fiscal general está enterada. El fiscal de Medellín está enterada. Yo hablaré con la fiscal Luz Adriana Camargo, que además se encuentra esta mañana allí en Medellín, alcalde. Pero yo hablaré yo respeto la institucionalidad, yo respeto a la señora fiscal, seguramente hablaré con ella los próximos días. Yo a ella no le he informado personalmente de estos hechos, sí lo sabe las entidades de Medellín, pero toda esa investigación se tiene que dar. Y lo que yo le quiero decir, Néstor, básicamente es, las instituciones tienen que estar del lado de la gente, no del lado de los criminales. Yo creo que la reflexión que tiene que quedar aquí es que lo que pasó ya es demasiado grave, y que uno ve que van escalando y siguen avanzando en ese propósito de ponerse del lado de las peores estructuras criminales desde el gobierno nacional. Uno aquí que pretende que se dé esta lucha,
¿Qué pretende? Que sea una lucha a través de los valores, pero así claro, alcalde, pero sobre ese tema quisiera preguntarle, porque fíjese que en el discurso del presidente Gustavo Petro ataca al Poder Judicial dándole órdenes a los fiscales, le dice usted que saque a la fiscal y que lo ayuden a construir el proceso de paz, pero el presidente Petro dice además que la ganancia es el desarme de estos combos, que ellos entreguen las armas. ¿Qué tan grandes, qué tan armados, qué tan poderosos son estas bandas delincuenciales en Antioquia, alcalde? ¿Cuántos hombres tiene? ¿Qué más quisiera yo y quisiera todo Medellín o el país? Que esta gente realmente entregue las armas y dejen de hacerle daño a la gente. ¿Qué más quisiera yo? Mira, tienen voluntad de paz, listo, dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de robar, dejen de hacerle daño a la gente. Es que así de sencillo, pero estos grupos criminales lo único que han hecho es fortalecerse y seguir haciéndole daño a la gente. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos hombres tiene, alcalde? ¿Cuántos hombres tiene, por ejemplo, Douglas? La estructura de Douglas. No, estamos hablando que aproximadamente se cree que son más de entre 5.000, 6.000, 7.000 personas que ellos puedan tener de parte de esas estructuras criminales, todos entre oficina y alianza de estructuras criminales. Y mi mensaje es muy claro: que no nos sigan jugando con ese tema de que no queremos la paz. Todos queremos la paz. Lo que no podemos seguir permitiendo es que a nosotros nos sigan amenazando en nombre de la paz. Vale. Que quienes alcalde, más hacen la guerra son quienes más hablan de la paz. Alcalde, le hago una pregunta final porque tengo entendido usted está en un evento allí al que debe irse. Disculpa, Néstor. Sí, señor. Alcalde, sobre el tema de la Lotería de Medellín, que se están desquitando usted con el cuento de la lotería, de que la esposa del subgerente de la lotería, nombrado por usted, se ganó la lotería y se ganó 16.000 millones de pesos. ¿Qué de eso es cierto? Falso, absolutamente falso. Nada tengo que ver con la Lotería de Medellín, nada tiene que ver con la alcaldía. Nada. Sé lo mismo que sabe usted por medios de comunicación. La Lotería de Medellín no la maneja la alcaldía de Medellín. Eso es un relato que están tratando de poner ellos para tapar el desastre que generaron el sábado. Absolutamente nada. Y si alguien ha hecho algo malo, que investiguen y miren quiénes son los responsables. Pero nada tenemos que ver ahora. Es el presidente Petro el que lo está poniendo en sus redes sociales, ¿no? Diciendo que... Pero es falso. Pero si es que el presidente Petro es el peor, la persona que hoy más fake news genera a través de sus redes sociales. Mentira, se lo digo al país claro. Nada tiene que ver Medellín, la alcaldía de Medellín, con la Lotería de Medellín. Revíselo usted. Nada tiene que ver. Absurdo. Tengo previsto entrevistar esta mañana al señor subgerente, que dejó de serlo hace un mes larguito. Alcalde Federico Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, les agradezco, un abrazo y dejar claro que desde Medellín seguimos dando esa lucha, seguimos trabajando. Un abrazo y gracias. Gracias, señor. Son las 7 de la mañana.